Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esta secuencia. Empezamos la sección 3 del curso de Fundamentos de Programación, Algoritmos en Java y JavaScript. Este es el inicio de un tema fundamental y me refiero específicamente a las estructuras de control o estructuras algorítmicas. Vamos a dar un repaso rápido por los operadores lógicos y relacionales y posteriormente resolveremos algunos problemas mediante algoritmos secuenciales, tanto en pseudocódigo como en diagrama de flujo. Como te vas a dar cuenta, corresponden a esta secuencia de pasos lógicos que tienen nuestros algoritmos cuando trabajamos desde el inicio hasta el final, siguiendo un único camino. Para esta sección trabajaremos 3 ejemplos a los que les vamos a realizar todo lo correspondiente en torno al análisis, luego vamos a pasar por crear el pseudocódigo y posteriormente vamos a ver cuál es el diagrama de flujo para que quede mucho más clara esa lógica de programación. Los invito a que primero lean los ejercicios y traten de resolverlo por su cuenta y luego lo comparen con mi paso a paso. Tengan en cuenta también que aún no vamos a trabajar con un lenguaje de programación, ya que la idea es que ustedes primero trabajen su lógica mediante pseudocódigo, sea en un papel o en un blog de notas. Pero créanme que si dominen este proceso, su curva de aprendizaje con un lenguaje de programación va a ser mucho más rápida. Y bueno, ya están listos porque empezamos. Antes de hablar sobre las estructuras de control, vamos a hablar un poquito sobre los operadores relacionales y los operadores lógicos, que son fundamentales en todo este proceso. Dentro de la algoritmia existe una serie de estructuras que definen el flujo del sistema y la mayoría de estas manejan un tema que se llama las condiciones o las decisiones. Para trabajar con estas estructuras es muy importante tener claros algunos conceptos en torno a los operadores lógicos y relacionales que nos ayudan a definir esas condiciones como tal. Esas condiciones utilizan una serie de expresiones que manejan los operadores para tener un resultado en función de verdadero o falso. Recordemos que hace tiempos, cuando hablamos de los tipos de datos que podíamos tener en algoritmia, decíamos que podíamos trabajar con datos numéricos, ahí estaban los enteros y los decimales, datos de texto, cadenas de caracteres o caracteres específicos, y los datos lógicos, verdadero o falso. En este caso ya empezamos a trabajar específicamente con esos datos lógicos. Dentro de los operadores relacionales encontramos estos operadores que yo creo que ya la mayoría han visto. Cuando trabajamos en matemáticas hemos utilizado el mayor que, el menor que, el igual, el diferente, pero ahora cumplen una función específica para poder evaluar condiciones. Esos operadores permiten la relación entre dos o más expresiones y la forma de usarlos es teniendo una expresión 1, aplicar el operador relacional con respecto a una expresión 2 y el resultado de este proceso sea en términos de verdadero o falso. Entonces veamos, tenemos los operadores menor que, mayor que, igual que o igual, menor o igual que, mayor o igual que y el diferente de. Según esta fórmula tenemos este ejemplo en el que estamos evaluando dos expresiones, la expresión del lado izquierdo versus la del lado derecho, y podemos atacarlo utilizando estos operadores. En este ejemplo vamos a evaluar las siguientes condiciones para cuando a es igual a 4. Entonces, si en la condición decimos que a es menor que 4, el resultado va a dar falso, ya que a tiene almacenado 4 y 4 no es menor que 4. 4 es igual a 4. Por ende, el resultado va a ser falso. Si evaluamos a mayor que 4 y aplicando el mismo principio del ejemplo anterior, el resultado también es falso, ya que a no es mayor que 4. A es igual a 4. Si evaluamos luego a igual a 4, el resultado ahora sí nos da verdadero, ya que, como dijimos, a es igual a 4. Por lo tanto, la condición es válida. Si verificamos luego a menor o igual a 4, entonces el resultado ahora sigue siendo verdadero, ya que podemos decir que a no es menor que 4, pero sí es igual. Este operador menor o igual lo que permite determinar es eso, si cumple con que el dato sea menor o que el dato sea igual. Si dijéramos, por ejemplo, que a vale 2 y evaluáramos a menor o igual que 4, también sería verdadero, ya que a no es igual a 4, pero sí es menor. Y lo mismo aplicaría para el siguiente operador de a mayor o igual a 4. En nuestro caso, para a igual a 4, si decimos a mayor o igual a 4 también daría verdadero, ya que a no es mayor a 4, pero sí es igual. Y por último tenemos el operador diferente de, donde indicamos que a es diferente de 4. Esto nos da falso, ya que sabemos que a no es diferente, sino que a es igual. Veamos otro ejemplo. Ahora cambiamos el valor de a para que sea 5. Si volvemos a realizar las mismas condiciones, el resultado va a cambiar, ya que es muy diferente evaluar un número que corresponde a una expresión que está variando. En este caso, si decimos que a es menor que 4, es falso, ya que 5 no es menor que 4. Luego, si decimos que a es mayor a 4, decimos que es verdadero, ya que 5 sí es mayor que 4. Luego, si decimos a es igual a 4, decimos que es falso, ya que a vale 5 y 5 no es igual a 4. Luego a menor o igual a 4, entonces sería falso, ya que el 5 no es ni menor
ni igual a 4. Posteriormente, A mayor o igual a 4, ahora sí es verdadero, ya que A es mayor que 4. Es decir, 5 es mayor que 4. No es igual, pero sí es mayor. Y si decimos A diferente de 4, ahora sí es verdadero, ya que el 5 sí es diferente de 4. Entonces, como vemos, esos operadores relacionales permiten relacionar dos expresiones, o en este caso dos valores numéricos, y simplemente tenemos que tener mucho cuidado y tener muy claro el concepto para comparar esos dos valores, y al final el resultado tiene que dar en términos de verdadero o falso. Esto nunca va a dar en términos diferentes, nunca va a dar un número ni nunca va a dar una letra, siempre va a dar o verdadero o falso, y en los lenguajes de programación lo conocemos como true o false. Veamos ahora los operadores lógicos. Esos operadores permiten la combinación de condiciones para formar una sola expresión lógica. Para estos podemos obtener un resultado lógico al complementarse con los operadores relacionales. Es decir, yo puedo hacer una comparación indicando si A es mayor que 2 y A es menor que 5. De esa manera estaría mezclando el operador lógico y con los operadores relacionales que ya acabamos de ver. Los operadores que tenemos acá también tienen una estructura similar a los relacionales. La forma de evaluarlos o interpretarlos es teniendo un operando 1, luego el operador lógico y el operando 2, a excepción del operador de negación, que solamente es evaluado con un único operando. De la misma manera, el resultado de estas operaciones lógicas da en función de verdadero o falso. No va a dar un dato diferente a verdadero o falso. Veamos los operadores que tenemos. Tenemos el operador de negación o el operador de no. Al usar este operador, si la condición arroja falso, el operador la convierte a verdadero o viceversa. Es decir, yo puedo aplicar negación a un dato, por ejemplo un verdadero, y eso automáticamente me lo convierte en falso. Y si yo aplico negación a un falso, esto automáticamente me lo convierte en verdadero. Por ejemplo, yo puedo decir 2 menor que 5. Esto es verdad. Pero si yo le aplico la negación a esa expresión, automáticamente todo el resultado cambiaría a falso. El operador de conjunción, o la y, es verdadero solo si los dos o todos los operandos son verdaderos. En caso contrario, arroja falso. Quiere decir que si yo evalúo 4 operaciones con verdadero y existe al menos un falso, automáticamente toda esa operación me va a arrojar falso. Mientras que si todos fueran verdaderos, todo daría verdad. Y la disyunción, o el o, es lo contrario, es verdadero cuando al menos un operando es verdadero. Es decir, si todos son falsos, el resultado sería un falso, pero si hay al menos un verdadero, el resultado da verdadero. Veamos un poco más claro este concepto con la siguiente tabla. Asumamos que las letras A y B son variables que almacenan en su interior un dato lógico. Puede ser verdadero o puede ser falso, como se muestra en las diferentes filas. Vamos a evaluar la negación para A cuando A es falso. Si A es falso, la negación es lo contrario del valor que tenga, por lo tanto, si A es falso, A negado sería verdadero. Cuando A es verdadero, A negado sería falso, y así igual para las demás filas. Vámonos para la B. Cuando B es falso, B negado es verdadero, y cuando B es verdadero, B negado es falso. Este operador de negación no tiene mayor grado de complejidad, simplemente es cambiar el valor lógico que tenga el dato en su interior. Y como le mencioné ahorita, si tuviéramos una expresión y la negamos completamente, primero debemos evaluar la expresión y luego arrojar el resultado. Por ejemplo, 2 menor que 5 negado sería 2 menor que 5 verdadero, pero al negarlo, ese resultado daría falso. Vámonos para el operador y. Si yo tengo entonces que A es falso y B es falso, luego voy a decir A y B. La regla del y nos indica que si al menos hay un falso, entonces todo va a dar falso. En este caso, ambos son falsos, por lo tanto el resultado sería falso. Cuando A vale verdadero y B vale falso, si yo digo A y B, al menos hay un falso, que sería el valor de B. Por lo tanto, A y B es falso. Cuando A vale falso y B vale verdadero, es lo mismo. Ahora en este caso hay un solo falso que corresponde a A, por lo tanto, al haber un falso, el resultado sería falso. Pero cuando yo digo A es verdadero y B es verdadero, entonces A y B daría verdadero ya que ambos son verdaderos. El caso contrario pasa cuando vamos a hacer la validación con el operador OR. En este caso, si decimos A es falso, B es falso, entonces falso o falso me daría falso, ya que ambos son falsos. Pero cuando yo digo A verdadero y B falso,
Entonces diría verdadero o falso. Al haber al menos un verdadero, automáticamente es verdadero. Si continuamos y decimos que A es falso y B es verdadero, al ser B verdadero ya sabemos entonces que el resultado daría verdadero, ya que estaría diciendo falso o verdadero. Y si decimos que ambos son verdaderos, pues al menos un verdadero me daría verdadero. Para que sea un poco más claro este concepto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a preguntar si una persona es mayor de edad y si trae el documento de identidad. En nuestro caso podemos decir que edad es una variable que va a almacenar la edad de la persona. Y en mi país, para que una persona sea mayor de edad debe tener más de 18 años, incluyendo obviamente el 18. Adicionalmente vamos a obligar a que la persona nos muestre el documento de identidad. La pregunta que podríamos hacer, utilizando operadores lógicos y relacionales, sería la siguiente. Si la edad es mayor o igual a 18 y cédula es igual a sí, entonces cumpliría el requisito. Si edad es 15 y decimos 15 es mayor o igual a 18, falso. Como tenemos el operador y, automáticamente ya sabemos que es falso y que no podría cumplir con el requisito, ya que si es un falso, todo sería falso. Así que si la persona no tiene la edad suficiente, pues obviamente tampoco va a tener el documento de identidad. Si introducimos una edad de 20 y preguntamos, ¿edad es mayor o igual a 18? 20 es mayor o igual a 18, es verdadero. Y cédula es igual a sí. Si trajo la cédula sería verdadero y por ende cumpliría con el requisito. Pero si la cédula no es igual a sí, entonces, a pesar de que es mayor de edad, no cumple con el requisito de la cédula y no podría entrar al establecimiento o no podría comprar licor. ¿Qué pasa entonces si cambiamos el operador lógico y por un operador lógico o? Podríamos preguntar, si la persona tiene 20 años, diríamos, ¿edad es mayor o igual a 18? Sí, tiene 20 años, 20 mayor de 18. O, ¿cédula es igual a sí? Resulta que no trajo la cédula, por lo tanto sería falso. Pero al haber cumplido el requisito de la mayoría de edad, entonces el sistema permitiría el ingreso de la persona. En este caso, se cumplió una o la otra, mientras que en el caso del I, ambas tienen que ser verdaderas para que pueda permitir el ingreso. Es decir, tienen que ser requisitos obligatorios. Con el O no lo sería. Ahí es donde tenemos que tener muy claro estos conceptos y cómo utilizar los operadores relacionales y lógicos para que nuestro sistema no tenga fallas a nivel de seguridad y a nivel de lógica de programación. Ya hablamos de los operadores relacionales y los operadores lógicos y vimos cómo utilizarlos para validar condiciones o hacer preguntas de nuestros algoritmos. Pero para eso debemos conocer ahora las estructuras de control. Veamos entonces qué son las estructuras de control. Resulta que cuando vamos a crear pseudocódigos o diagramas de flujo, tenemos una serie de estructuras y técnicas que permiten definir algoritmos de una forma más simple antes de dar el paso al lenguaje de programación. Así, para poder programar tenemos que ajustarnos a esa serie de estructuras. Estas se conocen como estructuras algorítmicas o estructuras de control y definen qué tipo de proceso seguir dependiendo de la problemática que vamos a resolver. De esa manera, si tenemos un enunciado y conocemos las estructuras de control que podemos utilizar, ya sabremos entonces cuál estructura se ajusta mejor para resolver ese problema. Con las estructuras de control podemos definir cuál es el flujo del sistema, qué camino va a tomar mi algoritmo para dar solución a mi necesidad. En el algoritmo de programación en general encontramos las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales o estructuras de decisión que se componen de condiciones simples, condiciones dobles o condiciones múltiples. Y por último encontramos las estructuras iterativas o los ciclos. Como vemos, las estructuras secuenciales corresponden a los algoritmos donde el flujo del sistema se lee desde el inicio hasta el final de una manera secuencial. Los algoritmos que hemos hecho hasta el momento manejan este tipo de estructuras, ya que son las estructuras más básicas. Recordemos que son una secuencia desde el inicio y en un paso a paso hasta llegar al final. En ningún momento nos devolvemos, sino que lo que hacemos es volver a iniciar el algoritmo, pero siempre de forma secuencial y paso a paso. Las estructuras condicionales o de decisión corresponden a los algoritmos donde el flujo de estos depende del resultado de una condición en específico. En este caso ya empezamos a aplicar los conceptos sobre operadores relacionales y los operadores lógicos. En pseudocódigo podemos encontrar las condicionales si, que sería una condicional simple, la condicional si y si no, que serían condiciones dobles, y el según sea caso, que sería para condicionales múltiples. Estas en un lenguaje de programación se traducen como if else y switch case. Las estructuras iterativas o ciclos corresponden a los algoritmos que permiten repetir los procesos internos la cantidad de veces que una condición lo permita. O sea que aquí también vamos a aplicar el uso de operadores relacionales y lógicos. Y los nombres en pseudocódigo que vamos a trabajar serían el repita mientras, el mientras y el para. Y su equivalente en lenguaje de programación sería un do while, un while y un for.
Como le mencioné, este tipo de estructuras son usadas cuando un proceso o instrucción sigue o es seguido por otro proceso. Esto quiere decir que se va a realizar en forma secuencial, donde la salida de un proceso es la entrada del otro. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final del algoritmo. En este diagrama, en este ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta cuál es la estructura que estamos manejando. Y es la misma estructura que hemos venido trabajando en todo el curso hasta el momento. Si vemos el diagrama de flujo, tenemos una acción, luego continúa la siguiente y continúa la siguiente. En el pseudocódigo básicamente lo mismo, inicio, acción, acción, acción y listo. Las acciones pueden ser declaración de variables, lectura de datos, procesos, impresiones, entre otros. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando trabajamos el algoritmo de sumar dos números, tenemos una secuencia de pasos. ¿Sí? Primero declaramos las variables, luego hacemos el proceso de resultado igual a A más B, que depende de la declaración anterior, y luego imprimimos el resultado hasta llegar al final. Entonces recuerden, todo es un paso a paso en secuencia. Nos piden hacer un algoritmo que le da 3 notas y calcular e imprimir el promedio de esas notas. Sí, ese es el planteamiento del problema, es el problema que nosotros tenemos para resolver. En los videos sobre el ciclo de vida del software hablamos de que debemos analizar muy bien cuál es la problemática, tener muy claro cuál es el problema para poderlo atacar y poderlo resolver con la mejor estructura pues, que se ajuste. En este caso el problema es simplemente leer 3 notas y calcular un promedio. Para eso debo tener muy claro que el promedio consiste en una sumatoria dividido la cantidad de datos que voy a sumar. ¿Sí? Entonces yo tengo por ejemplo 2 más 2 más 2 más 2. El promedio de eso sería sumar todo esto dividido 4, que es la cantidad de valores. Como ya tengo claro en qué consiste el promedio, ya me va a ser mucho más fácil poder generar una fórmula para atacar ese problema. Por ejemplo, aquí ya acabo de generar una fórmula. Este es un dato de entrada posible para mi algoritmo. Ahora sigamos analizándolo. Nos dice lea 3 notas. Como nos dicen lea 3 notas, quiere decir que el usuario va a ingresar 3 notas y el sistema los debe leer. En este caso, yo aquí jugué con 4 notas. Sería trabajar con 3 porque me están pidiendo específicamente 3. O sea que esto perfectamente puede ser la nota 1, esto puede ser la nota 2 y esto puede ser la nota 3. ¿Listo? Dividido la cantidad. 3 notas. Ahora, ya identifico acá que esta N1 es una variable que va a guardar la nota 1, igual a N2 y la N3. Ya tengo 3 variables identificadas para mi problema. ¿Listo? Como el problema también nos dice que imprimamos el promedio de ellas, quiere decir que debo realizar esta operación. Pero al momento de imprimirla, tengo que saber qué es lo que voy a imprimir. O sea que para eso también podría utilizar una variable que se llame promedio o prom, como lo quieran llamar, pero que sea significativa, ¿sí? Que yo la lea y me diga, ah bueno, ya entiendo qué significa. No que yo le dijera, por ejemplo, P. P puede ser cualquier cosa, mientras que prom o promedio ya sé específicamente qué es un promedio. Entonces, como quiero obtener el promedio, ya sé cuál es la fórmula para obtener el promedio, entonces simplemente la fórmula sería esta. Y ya esto me daría el resultado que voy a almacenar en promedio y luego podría decirle imprimir. ¿Listo? Ya hicimos el análisis. ¿Sí? Recordemos las fases del ciclo de vida del software y el ciclo de vida que vamos a trabajar. Primero planteamos el problema, luego hacemos un análisis del problema y luego hacemos un diseño, posteriormente la codificación en las pruebas. En nuestro caso ya hicimos el planteamiento, ya hicimos el análisis y esto perfectamente puede ser como un diseño. Aunque el diseño para pseudocódigo podemos trabajarlo como un diagrama de flujo. Como no vamos a trabajar con una codificación en lenguaje de programación, vamos a manejarlo así. Análisis y diseño puede ser pseudocódigo y diagrama de flujo. ¿Listo? Pero lo principal es hacer el análisis e identificar muy bien a dónde queremos llegar. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Vamos a hacer una pruebita. Vamos a decir que tengo una primera nota que sea N1 igual a 2. Vamos por acá arriba. Digamos que N2 sea igual a 3.5. Y digamos que N2 sea igual a otro 3.5. Esos van a ser nuestros datos de entrada. ¿Sí? Cuando hagamos la prueba de escritorio vamos a introducir esos valores. Si nosotros hacemos la operación y empezamos a reemplazar, sería 2 más 3.5 más 3.5 dividido 3. Y si resolvemos internamente, ya sabemos que 2 más 3.5 más 3.5 nos da 9. Entonces acá yo digo 9 y 9 dividido 3 nos debe dar 3. Entonces el promedio debería ser 3. Tengámoslo muy claro porque luego cuando hagamos la prueba de escritorio vamos a recordar esos valores. En primer lugar, para realizar el pseudocódigo sabemos que el algoritmo debe estar agrupado entre las palabras inicio y las palabras final.
¿Listo? Vamos a identar, es decir, vamos a hacer un tab para nuestro pseudocódigo, simplemente por temas de organización. Y también debemos iniciar con la declaración de variables. Recuerden que estamos haciendo un algoritmo que es una secuencia lógica de pasos. O sea que la lógica es que cuando yo vaya a utilizar unas variables, esas estén previamente declaradas. Para declararlas necesitamos el identificador y el tipo de dato. El identificador va a ser el nombre de la variable y el tipo de dato es el valor que puede almacenar. ¿Cómo sabemos entonces qué tipo de dato va a almacenar? Ya sabemos que podemos tener 3 variables, o bueno, 4 variables, 3 para las notas y 1 para el promedio. Pero ¿cuál sería el tipo de dato que eso maneje? Tenemos datos numéricos, datos de texto y datos lógicos. En nuestro caso vamos a trabajar con datos numéricos, ya que nos habla de 3 notas. O sea que perfectamente puede ser un dato entero para almacenar esas notas. Sin embargo, el problema con los datos enteros para este enunciado es que, si ustedes se dieron cuenta, yo ingresé 3.5. Si yo defino una variable como entera, esa variable no puede almacenar 3.5, porque 3.5 no es entero. ¿Listo? Si yo le pongo aquí entero n1, esto en un lenguaje de programación daría un error, porque como yo dije que es entero, entonces solamente podría guardar el dato entero, pero yo quiero guardar decimal. Entonces podría decir, en vez de entero, decimal, para que esa variable específicamente solamente me guarde decimales, aunque también podría almacenar datos enteros, ya que por temas de tamaños de los tipos de datos lo permitiría. O sea que yo aquí perfectamente puedo decir 3.5 o puedo decir 3 y no pasa nada. Sin embargo, para que tengamos un campo más amplio, que sea un poquito más claro en nuestro algoritmo, voy a definir esta variable en vez de decimal como numérico. ¿Listo? Y ya aquí en el numérico puedo guardar cualquier valor real, decimal o entero. Vamos a definir entonces acá nuestras variables. Lo voy a llamar nota 1, nota 2, nota 3. Esto es lo bueno también del Notepad++, que me permite autocompletar. Yo simplemente escribo y cuando yo vaya a utilizar más adelante eso, él ya me la va a reconocer y la puedo usar, que es muy común el autocompletado en el lenguaje de programación. Listo, aquí ya tengo entonces declaradas las 3 notas. Lo hice en una sola línea de código, aunque yo también puedo haber hecho numérico, por ejemplo, prom para el promedio. Y así en cada renglón, en cada sentencia, haber declarado las variables. Pero por tema de espacio y tema de ahorrarme líneas de código, lo puedo haber hecho directo. Por lo tanto, también puedo haber dicho aquí prom y me ahorraba esta línea de código. Listo, ya tengo entonces declaradas las variables. Ahora, nos dice lea 3 notas. Para poder leer 3 notas, quiere decir que debemos solicitarle esos datos al usuario. ¿Y cómo le pedimos datos al usuario? Simplemente con un mensaje que salga en pantalla y diga, por favor, ingrese las notas. Y luego vamos a leer las notas que ingresemos. 2 formas de hacerlo pueden ser: 1, decirle imprima, y acá ponerle punto y coma, por favor, ingrese las notas. Y decir al final, lea nota 1, para que ahí cuando dice lea nota 1 quiere decir que el usuario está ingresando a la nota 1. Luego decirle lea nota 2 y lea nota 3. Eso es una forma, digamos que entendible para nuestro sistema. Pero si algunas personas tienen un nivel de detalle un poquito más específico, pues lo ideal sería poner imprima esto, o sea, 3 mensajes. Lea la nota 1, lea la nota 2 y lea la nota 3. Entonces saldría, por favor ingrese nota 1, el usuario ingresa nota 1. Por favor ingrese nota 2, el usuario ingresa nota 2. Por favor ingrese nota 3, el usuario ingresa nota 3. O poner un único mensaje y que el usuario ingrese nota 1, ya sabe que luego tiene que ingresar nota 2, luego ya sabe que tiene que ingresar nota 3. Ya el nivel de detalle depende de ustedes. Por organización vamos a dejarlo así. ¿Listo? Un solo mensaje para ingresar a notas y ya sabemos que debemos ingresar nota a nota. Listo. Ya tenemos la primera parte de nuestro algoritmo. Ya declaramos las variables y ya leímos las variables. Ahora vamos a calcular el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Pues como tenemos aquí la variable prom, pues crearíamos prom va a ser igual a la fórmula que creamos ahorita, que sería nota 1 más nota 2 más nota 3. Y esas 3 notas serían divididas sobre 3 porque son 3 datos de entrada. Y ese sería nuestro promedio. Algunas personas también pueden haber hecho otro paso, haber creado una variable, por ejemplo aquí que llame suma, y haber dicho sum
es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3, y luego haber dicho que el promedio es igual a sum dividido 3. Cualquiera de los dos pasos es válido, solo que en este estamos realizando dos pasos y en el otro estamos realizando solamente uno. Pero aquí, de pronto para algunas personas puede ser más fácil entender que primero sumamos las notas y el resultado de la sumatoria se almacena en sum. Y luego el promedio es igual a esa sumatoria dividido 3. O otras personas lo pueden haber hecho directamente como yo lo tenía. Listo, ya queda pues a su criterio, como usted lo entienda más fácil. La idea es que lo entendamos. Vamos a dejarlo así. Ya calculé el promedio. O sea que ya realicé la primera parte de mi enunciado. Me decía lea 3 notas. Ya tenemos las 3 notas. Vamos a quitar el zoom. Ya tenemos las 3 notas y ya leímos las 3 notas. Luego dice calcule e imprima el promedio de ellas. Entonces yo aquí tengo que promedio es igual a la sumatoria de 3. Ya está. Falta ahora imprimir. Entonces para eso yo voy a decir imprima el promedio de las notas es 2 puntos, y aquí voy a hacer algo que se llama concatenar. Concatenar es unir un valor con un texto, y para eso voy a utilizar más y pondré el nombre de la variable que quiero imprimir, prom. Listo. Prom es el valor que yo voy a unir a este texto. Ojo, esto que está acá, cuando estamos haciendo la concatenación, lo que hace es unir y convertir todo esto en un dato de texto. Recordemos que esto ya se convierte automáticamente en un dato numérico, pero al sumarlo entre comillas con el texto, todo es un texto. Muy diferente hacer esto, porque aquí ya estamos sumando, no concatenando, ya que este es un dato numérico más un dato numérico. Acá es un dato de texto más un dato numérico, que sería concatenar. En algunos lenguajes de programación utilizan una coma para concatenar. Como más adelante vamos a trabajar con JavaScript y con Java, acostumbrémonos a hacerlo con el más. Sin embargo, también vamos a utilizar una herramienta para generar diagramas de flujo que utiliza la coma. Y las comillas dobles para las cadenas de texto no las maneja, sino que maneja el apóstrofe. O sea que en esa herramienta utilizamos esto. Pero les repito, la intención es aprender a programar. Entonces los lenguajes de programación que vamos a utilizar manejan esa estructura. Ya sería pues que ustedes empiezan a adaptar a los diferentes lenguajes, a las diferentes herramientas, que es algo muy común en este campo. Que ustedes vean en qué consiste el lenguaje, cómo es su sintaxis, y como ya tenemos la lógica de programación, simplemente es adaptarnos. Y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Y listo, ya terminamos entonces nuestro enunciado, ya terminamos nuestro algoritmo, ya pasaríamos a la prueba de escritorio. La podemos hacer simplemente con una hoja y un lápiz, pero para que lo veamos, pues yo lo voy a hacer aquí en Paint. Voy a crear entonces nota 1, que será la primera variable, luego diré nota 2, luego diré nota 3, luego diré prom. Entonces aquí dice, por favor ingrese las notas. Asumimos que sale un mensaje al usuario, el usuario lo lee y luego ingresa la nota 1. Para la nota 1 vamos a ingresar 2. Luego para la nota 2 vamos a ingresar 3.5. Y para la nota 3 vamos a ingresar también 3.5. Y luego vamos a la siguiente línea que dice promedio es igual nota 1 más nota 2 más nota 3. O sea que el promedio sería 2 más 3.5 sería 5.5, más 3.5 sería 9. Entonces el promedio nos dice que es 9 dividido 3, que es igual a 3. Por lo tanto, cuando decimos imprima el promedio de las notas es, saldría un mensaje que diría el promedio de las notas es 2.3. ¿Listo? Este sería nuestro mensaje. Y esta sería nuestra prueba de escritorio. Si quisiéramos hacer nuevamente la prueba de escritorio con otros valores, entonces volveríamos a empezar. En la línea 4 ya tenemos las variables definidas en las columnas. Sale un mensaje que diga por favor ingrese las notas. Luego diría lea nota 1. La nota 1 sería, por ejemplo, un 1. Luego en la línea 7 dice lea nota 2. Vamos a ingresar la nota 2, que sea un 4. Luego iría lea nota 3, pongámosle otro 1. Y luego iría promedio es igual a la operación. Entonces 1 más 4 más 1 daría 6. Dividido la cantidad que es 3, eso me arrojaría 2.
En este punto ya sabemos que el promedio vale 2, ya que cada columna representa lo que contiene en el momento. Y luego imprimimos el promedio de las notas es más promedio, que sería 2. Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro curso, vamos ahora a trabajar con esta herramienta que se llama DFD para que empecemos a modelar nuestros algoritmos y verificar el funcionamiento ya digamos que en tiempo real. Esta herramienta no es la única que podemos utilizar. Existe también, por ejemplo, psaint, que nos permite trabajar con pseudocódigo y con modelos en diagrama de flujo, pero obviamente tiene una sintaxis diferente. Ya no estamos utilizando las llaves, sino que si abrimos, digamos, un sí, ya no tiene llave que abre y llave que cierra, sino que es sí y fin sí, para cerrar los bloques, y en general una sintaxis específica para esta herramienta. Lo mismo es DFD. DFD también tiene una sintaxis diferente, como es el caso para las comillas en las cadenas de texto. Ya no sería comilla doble, sino que sería comilla simple. Para concatenar no vamos a trabajar con más, sino que vamos a trabajar con coma. Y otra serie pues de características propias de cada herramienta, que es algo que ya les había mencionado antes. ¿Listo? Ustedes también van a poder encontrar diferentes herramientas similares. Existe, por ejemplo, Raptor, que también permite generar modelos en diagrama de flujo. Existe también LPP, con el que podemos hacer pseudocódigo en un lenguaje natural y probar su ejecución. Y pueden existir mucha más cantidad de herramientas con las que ustedes pueden empezar a soltar esa lógica de programación. Sin embargo, la idea de este curso, como les he mencionado con anterioridad, es que ustedes puedan desarrollar esa lógica sin depender de una herramienta. Que dependamos lo menos posible de una herramienta o que dependamos lo menos posible de un lenguaje. Por esa razón, nosotros trabajamos con bloc de notas o trabajamos con Notepad++, para que empezáramos a hacer nuestros pseudocódigos y nuestros diagramas de flujos en día, con la intención de hacer las pruebas de escritorio de forma manual, ya que esto apunta a ensayo y error, apunta a que nosotros nos estrellemos y nos choquemos con el algoritmo. Es como vamos a aprender realmente. Ya cuando tengamos eso más aterrizado, podríamos pasar a una herramienta como estas, que nos permite probar y empezar ya a aplicar nuestra lógica un poquito más desarrollada. Como les he mencionado también, eso puede ser un proceso un poquito más demorado, pero créanme que les va a servir bastante, ya que van a estar en capacidad de sentarse con un cuaderno y empezar a hacer sus algoritmos y a plantear su lógica inicial antes de pasar a un lenguaje de programación. Ya tendrían mucho más adelantado. ¿Listo? Para esta serie de videos pues no vamos a profundizar tampoco en el uso de la herramienta, ni vamos a hacer muchos ejercicios con DFD. Simplemente quiero que revisemos los que ya tenemos y empecemos a probarlos acá en esta herramienta, ya que la intención es pasar luego a un lenguaje de programación donde podamos probar el pseudocódigo y pasarlo ya a un lenguaje de alto nivel y verificar el funcionamiento. Recuerden que el diagrama de flujo es muy importante, les ayuda mucho a modelar gráficamente los algoritmos para que sean un poquito más fáciles de entender, pero a la hora de la verdad, cuando vamos a programar, cuando vamos a desarrollar un software, no vamos a modelar todo el software en un diagrama de flujo. Listo, nosotros vamos a entrar es a codificar, obviamente con un previo análisis. El diagrama de flujo en muchos casos nos va a servir para tener la base para casos muy puntuales. Por esa razón, pues la idea no es profundizar tanto en estos diagramas. Pero es una buena práctica empezar a conocerlos, empezar a probar nuestros algoritmos de una forma gráfica, teniendo en cuenta que ya los hemos desarrollado y simplemente vamos a verificar el funcionamiento. En DFD básicamente cuando lo abrimos tenemos esta estructura que es muy sencilla y es muy intuitiva pues gráficamente. Acá podemos encontrar que creamos nuevos archivos, podemos abrir archivos ya existentes, podemos guardarlos, podemos imprimir pues el diagrama que tengamos y otra serie pues de características propias de la herramienta. Lo principal y donde nos vamos a centrar va a ser esa sección de aquí, donde están los diferentes símbolos que podemos trabajar para el diagrama de flujo. No los vamos a utilizar todos, vamos a utilizar básicamente los principales con los que hemos venido trabajando y que van a ser en sí los que nos van a permitir desarrollar nuestros pseudocódigos. Aquí también tenemos el zoom para acercar o alejar nuestro diagrama. Vemos la opción de correr o ejecutar el algoritmo y listo, simplemente es cuestión de seleccionar un elemento y arrastrarlo acá. Entonces vamos a imprimir simplemente un saludo. Acá tenemos entonces el símbolo de asignación, que sería para los procesos, tenemos el ciclo mientras, tenemos el ciclo para, tenemos la condicional, la decisión, tenemos los símbolos de lectura, de salida, uno de llamada, otro de subprogramas y pueden haber muchos más símbolos que realmente no utilizaremos y nos vamos a centrar solamente en estos. Como vimos no está el símbolo del repita mientras, listo, pero con el mientras y con el para, digamos que ya aterrizaremos ese concepto. También identificamos que cambian los símbolos. Por ejemplo, este símbolo de salida, que sería para impresión, lo cliqueamos, lo arrastramos acá, le damos clic y ya está listo. El símbolo es muy diferente al que hemos venido trabajando. Eso les mencioné al principio cuando hablamos del diagrama de flujo, que pueden haber herramientas que tengan sus propios símbolos. Pero el enfoque es el mismo y la forma de usarlo es igual. Es decir, yo aquí le doy simplemente doble clic y voy a imprimir un mensaje. También, como les mencioné, la diferencia de esos mensajes es que ya no vamos a trabajar con cadenas usando comillas dobles,
sino que vamos a trabajar con cadenas usando apóstrofes, que serían comillas simples. Y dentro de esto ya escribo hola a todos. Listo, pongámoslo acá, a todos o todas. Y ya, si lo voy a aceptar, nuestro símbolo de salida ya tiene el mensaje hola a todos. Y cuando yo lo doy correr, ya tengo el mensaje en pantalla. O sea que ya hicimos nuestro primer algoritmo. Vamos a verificar, por ejemplo, la entrada de datos. Yo tengo, por ejemplo, aquí, vamos a quitarlo y vamos a agregar asignación, que sería para procesar información, ¿cierto? Y declarar nuestras variables. Ya no tenemos entonces el otro símbolo normal, sino que vamos a tener este de procesos. Y en el de procesos, vamos a darle doble clic y simplemente aquí vamos a declarar las variables. Si yo quiero, por ejemplo, ingresar un nombre, y quiero ingresar una edad. Entonces ya tengo la variable nombre y la variable edad. Aquí voy a inicializar por defecto que quiero que tenga esa variable. Como vamos a hacer la declaración inicial, simplemente sé que esa variable va a ser de tipo texto y la pondré con apóstrofes vacíos, indicando que va a guardar un texto. Y aquí, como es un dato numérico, simplemente le voy a poner un 0 y lo voy a aceptar. Ya tengo entonces las variables declaradas. Ahora quiero solicitar el ingreso de datos. Puedo tener entonces el mensaje aquí, el símbolo de salida, y voy a ingresar con apóstrofes. Por favor, ingrese nombre y edad. Recordemos que podemos tener entonces dos mensajes. Ingrese nombre, lea nombre, ingrese edad, lea edad. Pero también puedo hacerlo acá directo, ingrese nombre y edad, y depende del orden y la secuencia lógica de pasos que yo voy a leer esa información. Entonces yo le digo aquí, lectura, lo pongo acá, y ese me va a permitir leer la información, como lea nombre, lea edad. Solo que le doy doble clic y yo le digo nombre. No tengo que poner la palabra lea. Lo voy a aceptar y ya sé que como es un símbolo de lectura, va a leer lo que yo ingreso y se va a almacenar en la variable que acabo de poner. En este caso la variable que puse es nombre. Por eso es tan importante que el nombre de la variable ya esté declarado previamente. Sí, que la variable exista antes de utilizarla. Y para la variable de edad también voy a poner edad. Entonces estoy diciendo lea edad. Ya con esa información mi algoritmo tiene los datos de entrada. Vamos a imprimirlos. Vamos a decir que en la salida le ponemos un mensaje que diga, con apóstrofes, hola. Voy a concatenarle el nombre. Antes lo utilizábamos con más y le poníamos nombre. En este caso, la sintaxis de esta herramienta me dice que no va a ser con más, sino que va a ser con coma. Y ya puedo concatenar otro mensaje con apóstrofes que diga su edad es apóstrofe, coma, edad. Le doy a aceptar y ya tendría entonces mi mensaje construido. Si le damos correr al sistema, ya dirá por favor ingrese su nombre y edad. Le doy continuar. El valor, lo primero que yo voy a leer va a ser el nombre. Por lo tanto voy a ingresar con apóstrofe Cristian David. Le doy continuar y luego dice que debo ingresar otro valor. En este caso ya estamos en esta línea, vamos a decir que la edad es 29, le damos continuar y el mensaje resultante que viene siendo de esta parte dice hola Cristian David, su edad es 29. Y ya con eso tenemos entonces nuestro primer algoritmo utilizando DFD. Es importante tener muy en cuenta que cambian cositas con respecto a lo que hemos venido trabajando, pero eso hace parte del aprendizaje que uno tiene que tener como desarrollador. Ya que si salimos como desarrolladores, se supone que nosotros podríamos atacar cualquier problema en diferentes lenguajes de programación. Y cada lenguaje de programación tiene su sintaxis específica. Desde que tengamos la lógica, simplemente es conocer esa sintaxis y adaptarnos al lenguaje o a la herramienta. Y eso hace parte de este ejercicio que quiero que hagamos. Luego, cuando terminemos este módulo de diagramas utilizando DFD, vamos a pasar al lenguaje de programación, donde veremos que la sintaxis es diferente y vamos a variar nuevamente. Vamos a empezar entonces con nuestro primer ejercicio de una estructura secuencial. Aquí teníamos el primer algoritmo en que nos dice que lea 3 notas y calcule e imprima el promedio de ellas. Ya habíamos hecho entonces nuestro pseudocódigo, ya estaban las variables declaradas, ya estaba la lectura de datos y ya estaba el proceso que debemos realizar y la impresión pues del resultado. Aquí con nuestro DFD entonces tenemos inicio y final. Vamos entonces primero a declarar las variables, utilizamos el símbolo de asignación y empezamos a declarar nota 1, nota 2, nota 3 y luego el promedio. Aquí como vemos solamente tenemos espacio para 3, entonces van a ser nota 1 que va a tener un valor inicial de 0.0 que es como la declaración y la inicialización que daremos por defecto, nota 2
va a ser igual también a 0.0 y nota 3 va a ser igual a 0.0. ¿Listo? Porque va a ser el primer dato que ingresemos y no tenemos nada todavía. Después vamos a crear otro proceso, otra asignación, que será el promedio. Entonces digamos que prom va a ser igual a 0.0 también. ¿Listo? Luego de esto vamos a solicitar el ingreso de las notas. Entonces vamos a pedir acá con la salida un mensaje que nos diga, en apóstrofe, por favor ingrese las notas. Y después de esto vamos a leer las notas. Entonces vamos a hacer la lectura una en una. Entonces diremos que la lectura será nota 1 para el primer valor, luego ingresaremos nota 2 y por último nota 3. ¿Listo? Ya tenemos entonces aquí la entrada de los datos. Vamos ahora a realizar la operación del promedio. Entonces el promedio sería con el operador de asignación, que es el encargado de realizar todos los procesos. Vamos a crear acá y le diremos que promedio, que es esta variable que ya declaramos, no la vamos a declarar nuevamente, sino que ya le asignaremos un dato, será igual a promedio, en el que guardaremos, vamos a ponerlo con paréntesis, la nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Y todo esto va a ser dividido en 3. Entonces acá le daremos dividido 3, que es la cantidad de notas que ingresamos. Listo, le damos a aceptar. Y por último vamos a imprimir el promedio de las notas es. Entonces tenemos salida. Y daremos el mensaje con el apóstrofe. El promedio de las notas es, dos puntos, coma para concatenar la variable prom. ¿Listo? Vamos a ejecutar ahora. Dice, por favor ingrese las notas. Continuar. La nota 1 va a ser 2. La nota 2 va a ser 2.5. Y vamos a decir que la nota 3 sea 4.5. Entonces el resultado nos da que el promedio de las notas es 3. Listo, ya vemos entonces que nuestro algoritmo está bien y cumple con la estructura secuencial, ya que estamos haciendo una secuencia de pasos y vamos desde el inicio hasta el final. También es muy importante tener en cuenta acá que si nosotros en la operación cambiamos un dato, digamos que no va a ser nota 3, sino que será nota 4. Le damos a aceptar. Cuando ejecutamos el algoritmo, va a ejecutarse bien hasta la parte que nos equivocamos. Entonces le damos a continuar, vamos a ingresar 5, vamos a ingresar 1, vamos a ingresar 3, vamos en esta parte de la lectura. Y en esta parte nos dice que hay un error en la ejecución, que la variable no existe. ¿Cuál? Nota 4. Es porque esa variable nunca fue declarada en esa sección de acá. O sea que tengamos muy en cuenta eso, que siempre debemos aplicarle lógica a lo que estamos realizando. Es una secuencia de pasos lógicos. Primero se declaran y si la queremos utilizar, debemos nombrarla exactamente igual. Hola, ¿qué tal? Continuamos con el segundo ejercicio de los algoritmos secuenciales. Acá en este problema nos piden hacer un algoritmo que reciba como entrada el sueldo de una persona y las horas extras trabajadas. Y luego debemos imprimir el sueldo total de esa persona, dado que cada hora extra vale 3.000. Este es el planteamiento del problema. Vamos a empezar a hacer el análisis. Entonces nos dice que recibamos como entrada el sueldo de una persona. Ya sabemos que vamos a requerir el sueldo de la persona. Luego nos dice que también como entrada tenemos sus horas extras trabajadas. Entonces vamos a decir que necesitamos la cantidad de horas extras. Listo. También nos dice que debemos imprimir el sueldo total de esa persona. Entonces debemos imprimir sueldo total. Y hay que tener en cuenta que cada hora extra es igual a 3.000. Vamos a simular entonces ese proceso. Vamos a empezar a hacer como una prueba previa a nuestro algoritmo. Necesitamos ingresar primero como entrada el sueldo de la persona. Supongamos que yo me gano 100.000. ¿Listo? Esto es como el sueldo base que yo me gano. Luego dice que las horas extras. Necesitamos saber la cantidad de horas extras. Entonces vamos a decirle que la cantidad son 2 horas extras que yo trabajé. Luego nos dice que debemos calcular el sueldo total de esa persona, dado que cada hora extra vale 3.000. Para yo poder obtener el sueldo total, es simplemente la sumatoria de dinero que me van a pagar. En este caso lo normal que me van a pagar es el sueldo base. Eso es lo básico que yo gano. Pero adicional debo sumarle lo que yo gané por horas extras. Pero ¿cómo obtengo entonces lo que gané por horas extras? Pues simplemente multiplicando la cantidad de horas extras que yo trabajé por
el valor de cada hora extra. O sea que yo puedo decir que total extras es igual a S2 por 3000, porque 3000 equivale a lo que vale cada hora extra y 2 equivale a la cantidad de horas extras que yo trabaje. Ahora, el sueldo total va a ser igual a la sumatoria de esos valores, pero entonces va a ser igual a lo que vale el sueldo base, que sería 100.000, más lo que me da las 2 horas extras por 3000, que sería igual a 6000. Eso quiere decir que el sueldo total es igual a 106.000. Y ese sería el valor que quiero obtener como solución a mi algoritmo. ¿Listo? Ya hicimos entonces el análisis de ese enunciado y ya identificamos una serie de elementos y fórmulas que podemos trabajar. La fórmula para pasarla a algoritmo sería muy simple. Como ya tengo estos datos aquí, ya puedo asumir que eso es una variable, eso es otra variable. Entonces con esta variable cantidad de horas extras puedo hacer la operación acá. Esta variable la utilizo para multiplicarse con esta y se almacena en esto de acá. Esta es otra variable que yo puedo utilizar para reemplazar en esta fórmula. En esta fórmula sería total horas extras equivale a este de acá y 100.000 equivale a sueldo base. De esa manera ya tengo las fórmulas y las variables que voy a utilizar en mi algoritmo. Igual que en el enunciado anterior, debemos tener la estructura inicio y fin. Vamos a indentar nuestro código para que sea un poquito más claro, más organizado, y empezamos a declarar variables. Para los datos de entrada vamos a poner lo que es de tipo numérico, ya que podemos almacenar datos enteros o datos decimales. Y en este caso puedo trabajar horas extras como entero o decimal igual al sueldo de una persona. Y vamos a poner entonces las variables que ya identificamos. La primera variable va a ser sueldo base. La siguiente variable va a ser cantidad horas extras. Y la siguiente variable va a ser sueldo total. Ya tenemos entonces declaradas nuestras variables. Estas de aquí son las variables de entrada que ingresa el usuario. Él debe ingresar el sueldo base y debe ingresar cuántas horas extras trabajó. Esta variable será para, después de hacer la fórmula de operaciones matemáticas, obtener el resultado. Y nos falta otra variable, vamos a ponerlo aquí abajo, que sea total ganado en horas extras, que equivale a la operación de la cantidad de horas por 3000. Luego de esto ya podemos empezar a solicitar al usuario que ingrese los datos. En el video anterior nosotros hicimos un único mensaje para pedir por favor ingrese todas las notas, ya que eran los mismos datos entre comillas, sí, el mismo tipo de datos que si era una nota. En este caso vamos a pedir sueldo base, vamos a pedir cantidad de horas extras, entonces lo ideal es hacer mensajes independientes. Entonces voy a poner imprima, ingrese el sueldo base. Y vamos a decirle lea sueldo base. Luego vamos a poner otro mensaje que diga imprima, ingrese la cantidad de horas extras trabajadas. Y vamos a decirle lea cantidad horas extras. Importante siempre los puntos coma para terminar nuestras sentencias. Ya con esto tenemos nuestros dos datos de entrada. Ahora vamos a empezar a hacer las operaciones matemáticas. Primero vamos a calcular el total de horas extras trabajadas, que es igual a la cantidad de horas extras por 3000. Ya teniendo entonces esto, podemos calcular cuál es el total a pagar, porque tenemos el sueldo base y tenemos el total de horas extras trabajadas. Por lo tanto sería sueldo total que sea igual a el sueldo base de la persona más el total de horas extras. Y por último vamos a imprimir el sueldo total es más la concatenación de la variable sueldo total. De esta manera ya tenemos entonces nuestro algoritmo finalizado, y si hacemos la prueba de escritorio vamos a ver que nos da el resultado que planteamos en nuestro análisis. Ya como que tarea de ustedes, la idea es que puedan hacer esa prueba de escritorio jugando con diferentes datos de entrada. Listo, ya tenemos entonces aquí las variables, vemos que utilizamos 4 variables numéricas, tenemos la lectura de datos y los procesos. Listo, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es declarar las variables. Igual tenemos sueldo base, que lo vamos a poner en 0 inicialmente. Luego tenemos cantidad horas extras, igual en 0, y sueldo total, igual en 0. Luego creamos también acá otro proceso donde vamos a crear la última variable, que es
total horas extras. Vamos a darle 0. Después vamos a imprimir que ingrese el sueldo base, luego que ingrese la cantidad de horas extras trabajadas. Podríamos hacerlo con un único mensaje, pero para que se ajuste más a nuestro pseudocódigo, vamos a ponerlo así. Primer mensaje que dice, ingrese el sueldo base. Luego vamos a leer ese sueldo base. Entonces aquí tenemos, lea sueldo base. Ahí estamos leyéndolo. El otro mensaje dirá, ingrese la cantidad de horas extras trabajadas. Ingrese la cantidad de horas extras trabajadas. Y después vamos a decirle que lea la cant horas extras. Ya con esto vamos a hacer el proceso de multiplicar la cantidad de horas extras por 3000. Tenemos que total horas extras va a ser igual a la cantidad de horas extras por 3000. Y luego tenemos que el sueldo total es sueldo base más total horas extras. Podríamos hacer otro proceso acá y agregarlo. Sin embargo, vemos que aquí tenemos espacio para dos procesos más. Entonces lo que voy a hacer es decir que sueldo total es igual a sueldo base más el total horas extras. Aceptar. Y por último vamos a imprimir el resultado de nuestro algoritmo. Diremos el sueldo base es igual coma sueldo total. Listo. Si probamos nuestro algoritmo, dice que ingresa el sueldo base, vamos a ingresar el sueldo base de 100.000, vamos a tener que una cantidad de horas extras trabajadas va a ser 2 horas extras, y luego nos da que el sueldo base es 106.000. Si yo trabajo 2 horas extras, 2 por 3, 6, sería 6.000, y la lectura es el total de las horas extras más el sueldo base, o sea que nuestro algoritmo dio correctamente. Continuamos con el tercer ejercicio de estas estructuras de control secuenciales. Para este problema nos piden realizar un algoritmo que calcule lo que gana un empleado con base a las horas trabajadas, teniendo en cuenta que cada hora se paga 2.000. Adicionalmente se le realizan unos descuentos con respecto a un impuesto de seguridad del 10% sobre su salario. Nos pide también que el sistema debe imprimir un mensaje indicando el nombre del empleado y el sueldo total. Para empezar el análisis de este algoritmo, veamos que en ningún momento nos dicen lea notas, o lea salario, o lea sueldo, ya que a medida que vamos avanzando los enunciados van a ser un poco más complejos para que nosotros empecemos a identificar mediante nuestra lógica lo que el sistema espera. En este caso vamos a hacer el análisis rápidamente. Nos dice calcular lo que gana un empleado con base a las horas trabajadas, o sea que de entrada debemos calcular un sueldo neto, que es lo que vamos a ganar, ¿listo? Con base a las horas trabajadas, teniendo en cuenta que cada hora se paga 2.000. Como ya nos dice que cada hora se vale 2.000 y tenemos que calcular el sueldo con base a lo que trabajamos, entonces debemos indicar también la cantidad de horas trabajadas. Y ya sabemos entonces que esa cantidad de horas se debe multiplicar por 2.000 para saber realmente cuánto me van a pagar con respecto a mis horas de trabajo por lo que vale cada hora. Pero es importante tener en cuenta que el valor resultante de esto no será el sueldo neto que me están pidiendo acá, ya que nos dicen que adicionalmente se van a realizar unos descuentos con respecto a un impuesto de seguridad del 10% sobre el salario. Para eso entonces voy a sacar otro dato que va a ser el sueldo bruto, que sería lo que yo gano realmente, sin los impuestos. Y ese sueldo bruto es igual a la operación entre la cantidad de horas trabajadas por los 2.000. Eso sería, como acabo de mencionar, lo que uno gana realmente, las horas de trabajo. Pero como dice que se debe realizar unos descuentos, quiere decir que a este sueldo bruto se le va a restar algo, un porcentaje, por concepto de seguridad. Y el resultado de esa resta ya sería entonces el sueldo neto que estamos buscando. ¿Listo? Es importante también tener en cuenta que nos hablan del 10%. Yo no puedo decir simplemente que sueldo bruto por el 10%. Ya que recordemos que tenemos unos operadores aritméticos en el que este símbolo representa el módulo, no representa el porcentaje. Para nuestro enunciado representa el porcentaje, pero para nuestro algoritmo no podemos utilizarlo. La forma de utilizarlo sería lo que nos dé 10 sobre 100. Esta sería ya la operación que vamos a realizar para saber que esto equivale al 10%, ya que estamos hablando de porcentajes. Y esa operación en realidad se traduce a tener
0.1 o 0.10 equivalente al 10%. Entonces ya sabemos que esa es nuestra operación para encontrar cuál es el descuento que vamos a realizar, ya que aquí nos dice que el impuesto es sobre su salario, o sea que esto es lo que calculamos para obtener un descuento. De esa manera, si yo gano 100.000, tendría un descuento de 10.000. Y por último, para poder encontrar el sueldo neto, ahora sí necesito saber que el sueldo neto es igual a lo que yo gano, sueldo bruto, menos los descuentos que me van a realizar. ¿Listo? Es muy importante también tener en cuenta que yo ya sé que voy a utilizar el menos para el descuento porque aquí me están hablando directamente de descuentos. Y si hablamos de descuentos, siempre es una resta a un valor específico. Si en vez de descuento nos dijera un aumento o una bonificación, entonces ya sabríamos que no sería menos, sino que sería más. Eso debemos tenerlo muy claro. Y listo, ya con esas fórmulas puedo empezar a realizar mi algoritmo. Vamos a crear entonces la estructura inicio, final. Vamos a crear entonces variables. Inicialmente tenemos una variable de tipo texto que va a ser el nombre del empleado. Luego vamos a crear variables numéricas que sea el sueldo neto, que es al que queremos llegar, coma, el sueldo bruto, que es lo que ganamos, coma, los descuentos, o podemos llamarlo también impuesto, coma, la cantidad de horas trabajadas, y hasta el momento creo que ya. Ya teniendo entonces declaradas las variables, vamos a empezar a solicitarlas. Los datos de entrada que debemos conocer es cuántas son las horas que yo trabajo, ya que nos están dando directamente el valor de cada hora. O sea que solo vamos a solicitar que imprima, ingrese la cantidad de horas trabajadas. Y eso va a ser una lectura para cantidad de horas trabajadas. Ya con esta cantidad de horas trabajadas puedo empezar a construir mis fórmulas. Inicialmente, el sueldo bruto es igual a lo que yo trabajo y lo que me pagan por trabajar. Yo diré sueldo bruto es igual a la cantidad de horas trabajadas por 2.000 que vale cada hora. Posteriormente, con el sueldo bruto ya puedo empezar a aplicar el impuesto, ya que aquí nos dicen que el impuesto, los descuentos se realizan sobre el salario, que es lo que yo gano realmente. Entonces yo puedo decir que el impuesto es igual al sueldo bruto por el 0.10, que es ese porcentaje que yo quiero obtener. De modo que si yo tengo aquí un sueldo bruto de 100.000 pesos que me gané trabajando, el impuesto que me van a cobrar es del 10%. O sea que me van a cobrar un impuesto de 10.000. Por lo tanto, si yo gano 100.000 y me cobran un impuesto de 10.000, el sueldo real que me van a pagar sería 90.000. Y para yo poder hacer eso tuve que haber restado ese impuesto a mi sueldo bruto, que sería al final el sueldo neto, que sea igual a el sueldo bruto que yo gano menos el dato del impuesto. Y al final ese es el valor que mi algoritmo me pide que encuentre. Por último nos falta entonces imprimir un mensaje con el nombre del empleado y el sueldo total. Aquí nos faltó algo supremamente importante. Creamos la variable nombre, pero en ningún momento solicitamos el nombre del empleado. Entonces por aquí vamos a crear, antes de solicitarle las horas que trabajó, le diremos imprima, ingrese el nombre del empleado y decimos lea nombre. De esa manera ya puedo entonces imprimir al final. Para esto tenemos que concatenar al mensaje las variables ya encontradas. ¿Cuáles variables? El nombre y el sueldo neto. Antes lo hacíamos mediante un mensaje más el nombre de la variable, pero en este caso tenemos que imprimir el mensaje con dos variables. Por lo tanto tenemos que concatenar la cadena en este mismo imprima y le diremos el empleado más el nombre de la variable más, y concatenamos el siguiente mensaje: tiene un sueldo total de más la variable sueldo neto. Así estamos entonces concatenando esta variable con este mensaje y con este mensaje, y esta variable también con este mensaje, lo que nos arrojaría un único resultado. Si hacemos una prueba de escritorio rápida, podemos empezar entonces a declarar las variables y luego solicitamos un mensaje al usuario que nos dice que ingrese el nombre. Vamos a ingresar Pedro, luego ingrese la cantidad de horas trabajadas y nos dirá que Pedro trabajó 50 horas. Luego calcularemos
Sueldo bruto es igual a 50 por 2000. Eso nos arrojaría 100.000. Y el impuesto sería el sueldo bruto por el 10%, que sería 100.000 por 10% igual a 10.000, que se almacenaría en el impuesto. Y el sueldo neto sería los 100.000 menos el impuesto, lo que arrojaría al final un resultado de 90.000. Y el mensaje diría, el empleado Pedro tiene un sueldo total de 90.000. Listo, terminamos entonces la sección número 3 de esta secuencia de videos. Espero que de verdad estén muy motivados con lo que han visto y que estén muy pendientes porque en el próximo video vamos a continuar con las estructuras de control. Específicamente vamos a trabajar con las estructuras condicionales o de decisión. Recuerden que me pueden dejar acá abajo en los comentarios, que me cuenten cómo van con el curso y si realmente les está sirviendo. No olviden también apoyarme con un me gusta, compartirlo con las personas que están empezando, comentarlo suscribiéndose para que este canal y este contenido le llegue a más personas. Chao, nos vemos en una próxima oportunidad.